de 10 puntos para ayudar a que se incrementen las exportaciones. El presidente el pasado fin de semana dijo que no estaban llegando todos los dólares de los recursos que se exportaban. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba ha dicho que no hay la obligación de devolver todo porque además tienen importaciones y eso utiliza dólares, porque además explicó que los dólares que entran después para recuperarlos del banco cuestan mucho tiempo y eso solo agrava la situación. Hablamos con un experto sobre el tema, damos la bienvenida al licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a su audiencia por su intermedio. Los dólares de las exportaciones. Da la impresión que todo el mundo, inclusive el gobierno, cree que esto va a resolver. Y las cifras que usted mencionaba en otras entrevistas, pues dan cuenta que el año pasado no tuvimos un buen año en la balanza comercial. Y no sé, la pregunta es esta. ¿Son suficientes, serán suficientes los dólares que genera la exportación de este año para superar la crisis o estamos lejos? Por favor. A ver, en primer lugar empezaré con su apostilla deportiva, Marcelo. Claro que podemos golear. Por supuesto que sí. Cuando se hacen bien las cosas, los equipos bolivianos no solo ganan, sino golean. Y nosotros, si hiciéramos bien las cosas como sector público-privado, con una agenda compartida, con objetivos, metas y visiones compartidas a corto o mediano plazo, no solo que le ganaríamos, sino que golearíamos a la pobreza, que debe ser nuestro adversario, nuestro único enemigo común entre gobernantes y gobernados. En relación al tema que usted aborda, siempre desde nuestra institución y hace años está registrado que llamábamos la atención para evitar llegar a esta situación y decíamos que no se debía descuidar el comercio exterior. Hablábamos con mayor énfasis sobre la necesidad de exportar más para traer dólares, porque decíamos que la exportación es el sueldo del país. Pero además, por definición, país que exporta crece más. La exportación es legal, es formal, por lo tanto, los empleos son de calidad, son mejor retribuidos, etc. Pero también decíamos que no se descuide la importación. Más del 80%, o sea, más de 80 de cada 100 dólares que gastamos en el exterior para traer productos hacia acá tienen que ver con insumos, con bienes de capital, combustibles, equipos de transporte, de los cuales no podemos prescindir porque nos ayudan a generar empleo sobre la base de la actividad productiva real, comercio y servicios. ¿Quién debe financiar estas importaciones? La exportación. ¿Quién debe generar esos dólares para la exportación? El empresario principalmente. Lamentablemente, el año pasado no nos alcanzó lo que generamos por exportación para financiar nuestras importaciones. Después de 3 años registramos un déficit comercial por 700 millones de dólares. Y este año, y esta ya es una preocupación, en apenas 2 meses tenemos un déficit de 300 millones de dólares. Entonces, la preocupación que tendríamos que compartir sector público y sector privado es qué hacer para revertir esta situación y no solamente, reitero, ganarle a la pobreza y golearla a la pobreza con un esfuerzo público privado compartido, sino cómo hacemos para crecer a unas tasas del 6 o el 7% de aquí en adelante. Licen, a mí me preocupa. Hay ese dicho, nunca hay que poner todos los huevos en un solo canasto. Y creo que eso se aplica a nuestra realidad porque, fíjese, puede haber la mejor voluntad de producir y tener mayores productos no tradicionales para exportar, pero el cambio climático nos pasa, las condiciones están dadas, baja la producción. ¿Por qué no hemos logrado diversificar? Porque hemos vivido el gas, ahora el gas ha bajado la producción, hemos vivido de los minerales, igualmente caen los precios. ¿Por qué nos cuesta tanto diversificar? Y le digo esto porque ayer una organización que trabaja con el tema, después de un estudio nos dice, con el turismo podemos generar más de 3.000 millones de dólares con pequeños cambios, pero hace falta estabilidad, resolver los conflictos sociales, mejorar la imagen hacia afuera, porque nos conocen por conflictos sociales, tema narcotráfico, inseguridad.
¿Por qué nos cuesta tanto diversificar, licenciado? A ver, Marcelo, voy a em, reflejar su preocupación. Cuando habla de seguridad, cuando habla de imagen, ¿no? Cuando habla de cómo hacer las cosas, sentar las bases para que se pueda desarrollar de mejor forma el turismo, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué actor? La seguridad depende del privado, la imagen depende del privado, que las cosas, el entorno mejoren depende del privado, no. Lo que nos está faltando es un enfoque de la gestión pública en la cuestión económica. Y cuando hablamos de economía nos referimos a números, pero detrás de esos números está la gente. Hay gente que quiere trabajar, hay gente que está capacitada para hacerlo, pero lamentablemente, así como en el caso del turismo, ¿quién va a venir a un país que está permanentemente proyectando imágenes de inestabilidad política, convulsión social, paros, bloqueos, en fin, imprevisibilidad? Esa es la peor forma de decirle a alguien, venga acá a Bolivia, a no ser para hacer turismo de aventura. Y estoy bromeando. Pero lo que pasa con este sector del turismo y que impide que se desarrolle más, ¿no? Francia es uno de los países, Costa Rica, otro, que viven, pero increíblemente del turismo. Y lo mismo nosotros podríamos hacer. Cada región tiene sus propias vocaciones para invitar a la gente a que venga a conocer nuestra cultura, nuestra historia, gastronomía, la biodiversidad, hacer negocios, en fin. Pero no sabemos explotar aquello porque no están dadas las condiciones. Diré mejor, no podemos hacer aquello. Es increíble cómo otros países con menores posibilidades hacen mejor las cosas que nosotros. Exactamente igual que lo que ocurre en el otro sector, en el sector real, donde usted mencionaba el cambio climático que está haciendo estragos. ¿Por qué este año vamos a tener 800.000 toneladas menos de cosecha o de producción de soya? Porque nos golpeó la sequía. ¿Y cómo podíamos haber nosotros impedido o por lo menos paliado que esto acontezca? Con la biotecnología, que nos ofrecía la posibilidad de utilizar una soya genéticamente modificada, la HB4, que es tolerante a la sequía. Marcelo, ¿sabía usted que desde el año 2021, 4 años, estamos esperando la autorización para utilizar esta semilla que la produjo Argentina? No una transnacional, una pequeña empresa con una universidad y con una entidad de investigación del gobierno. Hace 4 años estamos esperando esto y hace 3 semanas la China comunista, la segunda potencia económica mundial, con todos los científicos, la ciencia disponible a su favor, ¿qué hizo? Hace 3 semanas aprobó ¿qué? La semilla HB4, la soya tolerante a la sequía, y esta semana que pasó, el trigo genéticamente modificado, lo han producido ellos también para enfrentar el efecto negativo del clima. Bueno, Licen, está muy complicada la situación. ¿En qué medida, si dependiera de usted fuera ministro de Economía, qué medidas adoptaría? Porque tenemos el tema del transporte, tenemos el tema del pan, tenemos varios problemas económicos, el tema de los carburantes. Dicen que hay, pero resulta que no hay en los surtidores. ¿Cómo resolvería? ¿Cuál es su punto de vista, por favor? Porque la verdad que hay mucha incertidumbre. Con quien hablamos dice, estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar. De manera bien concreta, Licen, por favor. Muy concreto. No necesito pensar en ser ministro. De hecho, muchas gracias por la alusión, pero no está en plan. A ver, yo creo que se debería poner en práctica aquello que escuchamos tantas veces durante tanto tiempo, gobernar escuchando al pueblo. ¿Y acaso nosotros no reclamábamos de que parte del pueblo, de la sociedad, son los empresarios? Sencillito, Marcelo. Lo que tiene que hacer el gobierno es llamar a los empresarios y decir, ¿saben qué? Demos vuelta a la página, vamos a diagnosticar, vamos a sugerir y vamos a actuar en función de la situación, los problemas y dar salidas a aquello. Quienes saben dónde aprieta el zapato son los empresarios, pero para poder tener una solución al tema del combustible, por ejemplo, yo escribí ayer, ¿por qué no se libera la importación de combustible de todo tributo para
abaratar y hacer económicamente viable la importación de combustible. ¿Por qué no repetimos la experiencia de la carne trabajando sector público y sector privado para preparar al sector para exportar? ¿Por qué no le preguntamos al sector empresarial qué necesitan para invertir más? Será pues el tema del avasallamiento, el pedir los bloqueos, etcétera. Así que en cortito, la respuesta tiene que ver preguntando al que arriesga, al que invierta, al que produce, al que exporta, al que sustituye importaciones, ¿qué es el empresario? ¿Qué necesita para invertir más, para apostar más por este país y forjar mejores días para todos los bolivianos? Le agradezco mucho, licenciado, y seguiremos conversando porque ya la gente, repito una vez más, está con mucha incertidumbre porque se dice una cosa, se dice otra, se desdice lo que es peor, en eso no hay certeza. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por la entrevista. Un gran abrazo, bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Seguimos con esta propuesta que es muy importante para usted.